mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. ¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos felices y contentos de seguir compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de hacer esto, porque es muy importante. Creo yo que es lo más importante para nuestras vidas, porque hay otras cosas que también son importantes, pero no tan importantes como oír, aprender y vivir la palabra de Dios, ya que pues la Biblia nos dice que todo lo que existe fue hecho por Dios y que nada de lo que existe existiría sin Él. También dice la palabra de Dios que Él lo sostiene con la palabra de su poder. Así que dependemos de Dios, es una cosa muy importantísima que tenemos que aprender, entender, admitir en nuestro corazón de que dependemos de Dios y debemos de depender de Dios para todo, especialmente para la salvación de nuestra alma. Porque si Jesús no hubiera venido hace 2000 años, ningún ser humano podría salvarse. No importa quién sea, de dónde sea, nadie podría salvarse. Si alguien pudiera salvarse, entonces no hubiera habido necesidad de que Jesús hubiera venido. Por eso entonces tenemos que depender de Dios para todo. Eso es muy importantísimo, porque si no es así, entonces vamos a depender de otras cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, que no le agrada a Dios, y eso puede traernos consecuencias muy graves. Hemos estado hablando acerca del arrebatamiento porque hemos hablado muchísimo hasta este momento y creemos de que eso se puede dar en nuestro tiempo, en nuestros días. Según la palabra de Dios, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo le habló a los apóstoles en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. Les dijo: yo me voy a ir, pero voy a enviar a otro que es igual que yo, al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad. Les va a recordar todas las cosas que yo les he hablado, las que son y las que han de venir. Si el Espíritu Santo, después de que fue el Señor Jesús, cuando murió, resucitó, ascendió, y entonces en Pentecostés envió el Espíritu Santo para que pudiera comenzar la iglesia, y así por estos últimos 2000 años, pues ahí ha estado la iglesia cristiana. Y dijo el Señor Jesucristo que Él venía a sustituirlo a Él. El Señor Jesucristo vino, Dios mismo, en forma visible y palpable, con un cuerpo físico, nació como un ser humano para poder tener contacto con los seres humanos y también para poder efectuar la redención de nuestras almas. Pero se fue y dijo: voy a enviar a uno igual que yo. El Espíritu Santo es igual que Jesús, entonces es Dios también. Ahora solamente la diferencia es que no lo vemos, no lo palpamos, pero está entre nosotros por estos últimos 2000 años. Y Jesús dijo esto: Él les va a hacer ver las cosas que habrán de venir. Dice: Él va a tomar de lo mío, porque todo lo que el Padre me da es mío, dice, y se lo va a revelar a ustedes y me va a glorificar a mí. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, es glorificar, dar a conocer, revelar a Cristo en la persona que lo acepte como Señor y Salvador. Acuérdense que en una ocasión el Señor Jesucristo dijo: nadie conoce al Hijo sino solo el Padre. Y nadie conoce al Padre sino solo el Hijo, y a quien Él se lo quiera revelar. Y Jesús quiere revelar el Padre a todo ser humano que esté dispuesto. Pero a Jesús, el que nos revela a Jesús, es el Espíritu Santo de Dios, porque Él le glorifica y nos lo da a conocer, que Él es la única forma de salvación para nosotros. Y aparte de eso, Jesús dice: también les va a enseñar las cosas que habrán de venir. ¿Y cuál es la próxima cosa que esperamos que suceda? El arrebatamiento, según la palabra de Dios, según lo que conocemos, lo que vemos en nuestro tiempo. Estamos en esa época donde se puede dar este arrebatamiento. Y si no fuera en nuestro tiempo, porque eso puede pasar hoy en una semana, todo de acuerdo a la palabra de Dios, ya no sería ninguna sorpresa. Incluso el mundo anticristiano, el mundo que no conoce a Dios, está listo, está más que preparado para recibir a su anticristo también. Así de que todo está listo, y el próximo acontecimiento importante que se debe de cumplir de acuerdo a la palabra de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Hemos estado hablando del libro de las epístolas
de Tesalonicenses que escribió el apóstol San Pablo, primera y segunda. Son pocos capítulos, unos 8 capítulos entre las 2 epístolas, pero hablan exclusivamente del retorno de nuestro Señor Jesucristo, de este arrebatamiento que mencionamos, y también de la entrada y venida del anticristo, quien el apóstol San Pablo le dijo a los tesalonicenses que esa venida del anticristo, dice, cuya venida es por obra de Satanás, con todo prodigio de mentira, milagros engañosos y todo lo que Satanás sabe hacer mejor, mentir, hacer pintar las cosas de una forma que no son. Y estamos hablando de eso, y el apóstol le dice a estos tesalonicenses, en el capítulo 1 les habla de que pues les recuerda de que ellos recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación, con gozo, o sea que eran personas que estaban completamente convertidas al cristianismo. Y el capítulo 2 y 3 les enseña de que tienen que permanecer en la fe, afirmarse en la fe y vivir, sobre todo les recalca una y otra vez que tienen que vivir en santidad, por cuanto Dios es santo. Y entonces, para poder esperar su venida, ya sea que estemos vivos cuando, como dice el apóstol a los Corintios, los que hayamos quedado vivos, dice, seremos transformados, pero si no, de todos modos podemos partir de este mundo en cualquier momento. O sea que de cualquier forma tenemos que estar listos, creerle a Dios, creer en su sacrificio, en su muerte y resurrección, y estar listos para una o para otra cosa, pero creemos de que este arrebatamiento puede suceder en nuestro tiempo. Mucha gente no está lista, no va a estar lista porque muchas personas, incluso que se autodenominan cristianas, no creen en esta doctrina. Y puede haber muchas razones. Muchas personas se autodenominan cristianas, pero realmente no necesariamente son cristianas, porque el árbol se conoce por su fruto. Y en lo que estudiamos en la palabra de Dios, pues vemos que hay cada día más apostasía en toda aquella persona que se autodenomina cristiana, que no quiere prepararse, que no quiere estar lista, que menosprecia la palabra de Dios. Una de las cosas que el apóstol le dice a estos tesalonicenses en los últimos versos del capítulo 5, les dice, no menosprecien las profecías, porque mucha gente en este tiempo pues menosprecia las profecías, y una de esas es esta que estamos hablando, el arrebatamiento. Y lo triste es que así enseñan, así le hacen creer a otras personas. Pero por eso uno tiene la obligación, hermano o amigo. Cada uno de nosotros como ser humano tiene la obligación, la responsabilidad, y así debe de ser, de que uno por uno mismo averigüe qué es verdad y qué no es verdad. Por eso también el apóstol, otra cosa que le dice a estas personas, les dice, examínenlo todo, retengan lo bueno, lo que les sirve y lo que no, deséchenlo. Uno tiene la responsabilidad, así como en la vida diaria, en las demás cosas, de uno mismo ir a hacer las cosas, especialmente cuando se trata de la salvación de uno. No hay que dejárselo todo a las demás personas, al cura, al pastor, al rabino, a quien quiera que sea. No, uno tiene la responsabilidad de ir a averiguar por uno mismo, porque ya cuando sea demasiado tarde la gente ya no va a poder estar ahí para responder y no podemos hacer nada ya. Tenemos que por nosotros mismos tomar la iniciativa, ir a leer la palabra de Dios, escudriñar, averiguar. Hoy con los medios de comunicación, con las redes sociales, uno puede hallar mucha información de lo que sea. Y esto es lo más importante de la vida. Por eso entonces en el capítulo 3 y 4 el apóstol le dice a estos tesalonicenses de que tienen que ser personas de provecho, tienen que ser personas que vivan honradamente, ordenadamente. Y eso es lo que más le afecta en este tiempo a mucha gente. Es difícil vivir ordenadamente porque el tiempo se vuela, no nos alcanza el tiempo cuando vivimos demasiado ocupados en los asuntos de este mundo, en las cosas materiales. Por ejemplo, nosotros que vivimos en este país, Estados Unidos, el tiempo está medido para todo. La mayoría de gente se queja de que no tiene tiempo, ni mucho menos para buscar a Dios, ni mucho menos para atender las necesidades de su alma. Ese es el pretexto más grande que escuchamos hoy en día. No me queda el tiempo para nada. Aquí en Estados Unidos por eso se inventaron incluso los restaurantes que les llaman el drive-thru, que hay que ordenar la comida y recogerla en una ventana, porque la gente supuestamente no tiene tiempo ni para nada. Pero no es que no haya tiempo, lo que pasa es que vivimos vidas muy desordenadas y muy comprometidas con este mundo. Tenemos que ir soltando cosas
que nos estorben para ocuparnos de nuestra salvación en Cristo Jesús, porque después de que ocurra este acontecimiento, o si partimos sin Cristo, imagínense qué terrible tragedia. El Señor en una ocasión dijo que de qué le sirve a un hombre si conquistara, si ganara el mundo entero, pero si su alma se pierde para siempre, ¿ya por qué medio la podrá rescatar? Ya no puede hacer nada, sin importar qué le diga la religión fulana o sutana, no se puede hacer nada. Porque a donde cae el árbol, allí queda. Si cayó al sur, ahí quedó. Si cayó al norte, ahí quedó. Ya no se puede hacer nada. Lo único que hacen con ese árbol es leña. Así de que tenemos que preocuparnos más. Y una de las cosas que tenemos que ver es vivir ordenadamente. Y una de las cosas que más nos entretienen en este mundo son las cosas materiales. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir mejor en cuanto a las cosas materiales. La palabra de Dios está llena de sabiduría, de consejos, de todo lo que necesitamos para saber cómo vivir en este mundo y al mismo tiempo servirle a Dios como debe de ser. Pero las cosas materiales no deben de ser, son importantes, pero no deben de ser las más importantes en nuestra vida. En una ocasión el Señor Jesucristo, hablando de esto, dijo: no se puede servir a dos señores, porque va a menospreciar a uno y amar más al otro. Y viceversa, dice, así dice, ustedes también no pueden servirle a Dios y a las riquezas. Y entonces, pues si nos quedamos allí de no poder servirle a Dios y a las riquezas, nos hacemos a la idea de que eso le aplicaría solamente a las personas que son ricas, que son millonarias, que tienen muchos bienes y posesiones, porque dice a las riquezas, por lo menos como nos lo traducen en español. Para nosotros la idea de riquezas es mucha en abundancia, pero no necesariamente es lo que Jesús quiso decir. Cuando Jesús habló de esto, dijo: no se puede servir a Dios, y después usó una palabra que pues no es lo mismo, y se refirió al Dios de las riquezas, no a las riquezas en sí, sino al Dios de las riquezas, que en aquel entonces se llamaba Mamón. Era el nombre del Dios de las riquezas en aquel entonces, en el tiempo del Señor Jesús, cuando usó esta palabra. Y eso es lo que realmente significa. Jesús quiso decir: ustedes no pueden pretender servirle a Dios y servirle al Dios de las riquezas, porque allí cambia todo. Aquí entonces ya no estamos hablando de personas que tienen muchas posesiones, riquezas, las cuales viven totalmente entretenidas en tanta riqueza que tienen. Y recordamos, por ejemplo, mencionamos la situación del hombre rico y de Lázaro, cuando el Señor Jesucristo habló de ellos dos. Dice que Lázaro era un mendigo que vivía a la puerta de la casa del hombre rico, deseando llenarse con las migajas que se le caían de la mesa al hombre rico. Dice que estaba lleno de llagas, totalmente enfermo. Lázaro vivía en la total miseria y enfermedad, por si fuera poco, ya ser pobre. Entonces, pero nunca renegó de Dios, nunca renegó de su situación. Mantuvo la fe, siguió creyendo, y una ventaja que tenía Lázaro muy grande, ¿verdad? Que no tenía que estar preocupado por lo menos por las riquezas que tuviera. Estaba enfermo, estaba pues allí desahuciado, pero por lo menos esa preocupación no la tenía, porque desafortunadamente a mucha gente de la clase media para arriba, incluso gente pobre, están sumamente preocupados por qué van a comer el día de mañana, qué van a vestir, qué van a hacer, con qué van a pagar la renta. Y Jesús dijo: no se preocupen por todo eso, porque la vida es más importante que eso. Si Dios les dio la vida, pues Él se va a ocupar también de suplirles lo que sea necesario para su vida. Dice: pero ustedes entonces entiendan esto claro. Mateo 6:33 les dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las cuales el mundo se preocupa les van a venir por añadidura. ¿Por qué Jesús dice por añadidura? Porque cuando uno no lo hace a la forma de Dios, de buscar primero el reino de Dios, su justicia, servirle a Dios primero, ponerlo a Él primero, y si vamos y buscamos las cosas de este mundo como prioridad, créame que nos van a traer aflicción, nos van a traer depresión y opresión, que es exactamente como hoy vive el mundo en general. Hoy más que nunca el mundo en general vive bajo opresión y depresión, sin importar la clase social en que vivan. Ni tampoco le da, porque hasta los niños viven con esa opresión y depresión, porque no buscamos a Dios como se debe,
No, el reino de Dios, su justicia, no lo ponemos como prioridad y por lo tanto nos alcanza esa opresión y depresión. Preocupados, tenemos 100 pesos, queremos más. Tenemos tierra, queremos más y más y más y más. Y es un cuento de nunca llenarse, porque hemos hablado de lo que dice la palabra de Dios. El apóstol San Juan dijo: amado, yo deseo que tú estés próspero y en salud, pero así como prospera tu alma. Porque si tu alma no prospera, si no estás prosperado interiormente, exteriormente nunca vas a llenarte, nunca vas a estar satisfecho, siempre vas a querer más, porque la avaricia y la codicia nunca se llenan. Por eso tenemos que aprender a vivir ordenadamente y es de acuerdo a la palabra de Dios. Ya que terminemos unas semanas, tal vez 3, 4, 5 semanas más este estudio, vamos a dedicarnos, si Dios nos permite, a estudiar el libro de los Proverbios. Porque este es un libro de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, de mucha inteligencia, donde mensajes grandes, predicaciones grandes, enseñanzas muy importantes, son resumidas en un solo verso, en 2 versos. Entonces es importante que los aprendamos y pues vamos a ver cosas muy importantes ahí y nos enseña especialmente ese libro cómo vivir ordenadamente. Porque eso es lo que nos falta en este tiempo más que ninguna otra cosa, a los que ya conocemos de Cristo sobre todo y al mundo en general, aprender a vivir ordenadamente para poder prepararnos, no menospreciar nuestra alma, porque recuerde, ¿de qué sirve que estemos prosperados exteriormente, sea poco, sea mucho, o estemos preocupados por lo exterior, que lo cual a veces ni siquiera muchas veces lo conseguimos o no lo conseguimos como quisiéramos? Ni tampoco estamos prosperados interiormente. Si estuviéramos prosperados interiormente, no nos preocuparíamos tanto por lo de afuera, por lo material. Pero debido a que no tenemos prosperidad interior, estamos preocupados, y me incluyo yo porque soy ser humano también, pero cada quien conoce su situación. Entonces nunca tenemos satisfacción. Por eso el Señor dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy, y eso es algo interior. Eso es parte de la prosperidad, del progreso que debe tener uno en el alma, porque cuando uno no tiene paz, no necesariamente de guerra, pero adentro de uno está esa preocupación, ese desvelo todo el tiempo de que ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar esto? Y nuestra alma abandonada ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y prepararnos y vivir como Pablo le dijo a estos tesalonicenses: vivan en santidad, vivan ordenadamente, reciban la palabra con Dios, de Dios en medio de tribulación. Si hay necesidad, dice, pero estén llenos de gozo, estén llenos de Dios y van a salir adelante. Entonces tenemos que vivir ordenadamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y voy a leer aquí. Todo eso es porque el apóstol San Pablo, quiso enfocar a esta gente para que entendieran bien lo que les iba a decir enseguida. En el capítulo 4 del primer libro de Tesalonicenses, y en el verso 13 empieza hablando el apóstol San Pablo, y les dice esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Entonces aquí es lo primero que les dice: todo aquello que les enseñó el apóstol San Pablo, de vivir en santidad, ordenadamente, provecho, siendo gente decente y todo eso, que se aparten del pecado y la maldad, es con el fin de enseñarles esto que sigue, lo que vamos a leer, que es el arrebatamiento. Y les dice: tampoco queremos, hermanos, ya que les enseñé todo lo demás, cómo ustedes deben de vivir delante de Dios, no queremos, Dios no quiere que vivamos en ignorancia acerca de los que duermen. Dice, como las otras personas que no tienen esperanza. Acuérdese que el hombre rico murió también, juntamente con Lázaro. Era un hombre rico que no se preocupó por su alma porque no estaba prosperado por dentro. Solo por fuera se dedicó a darle gusto a su carne en todo lo que haya podido, pero su alma la descuidó, la tenía totalmente muerta. Vino el día que se murió y ya no pudo hacer nada. Voy a tener que decir algo aquí por beneficio de nuestros amigos y la gente que queremos en el catolicismo, donde se ha enseñado de que existe el limbo o el purgatorio, y eso es algo que la palabra de Dios no enseña en ningún lado. Y déjeme decirle esto con todo el respeto y amor que tenemos por parte de nuestro Señor Jesucristo.
Si el limbo existiera o el purgatorio existiera, cuando el Señor Jesucristo habló de Lázaro y del rico, porque acuérdese que la gracia y la verdad vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que vino y nos abrió esa ventana más ampliamente, mucho más que los profetas, de la verdad de todo. Y una de las verdades más grandes que nos enseñó es acerca del infierno. Él habló mucho acerca del infierno, aunque mucha gente no lo acepte y no le guste. Y aquí es donde más claramente habla, cuando habla de la muerte de Lázaro y del hombre rico. Entonces, esta hubiera sido la oportunidad perfecta para que el Señor Jesucristo nos hubiera aclarado si existía el purgatorio o no. Y no se menciona para nada, ni en ninguna otra parte de la Biblia, pero aquí hubiera sido la oportunidad más adecuada para que el Señor nos hubiera hablado de eso, y no lo hizo. Entonces este rico se murió y se fue a ese lugar de tormento. Acá entonces el Señor dice, no quiero que estén ignorantes, dice, de esto, que les voy a empezar a escribir acerca de la venida del Señor Jesucristo, del rapto de la iglesia, dice. Todo aquel que esté listo en Cristo Jesús, dice, porque ustedes no son como las otras personas que no tienen esperanza, dice, ustedes al creer en Cristo, al haber nacido de nuevo, al aceptarlo como Señor y Salvador y estar viviendo en santidad y como Dios manda, dice, ustedes tienen esa esperanza, dice, y los que durmieron en Cristo también, dice, hasta este momento todo el que haya muerto en Cristo, dice, tiene esa esperanza. Entonces, lo cual significa que todo aquel que no tiene a Cristo, que se muere sin Cristo, pues no tiene esta esperanza. Y Pablo les dice, no quiero que estén ignorantes, porque si estamos ignorantes de eso, pues es equivalente a no tener esperanza, porque no sabemos qué hacer. Y por eso estamos aquí, de alguna forma, compartiendo la palabra de Dios para todas las personas que quieran tener esperanza, ya sea que mueran o que estemos vivos hasta que el Señor venga. Y le sigue diciendo más el apóstol, les dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir así en el aire del Señor, y estaremos juntamente con Él. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Entonces aquí les empieza a revelar este misterio, que le llama un misterio en el libro de Corintios capítulo 15. Dice, no todos moriremos, sino que todos seremos transformados. Dice que el Señor va a descender con voz de mando, con trompeta de Dios. Y dice, y los muertos en Cristo, dice, no vamos a preceder a los muertos, sino que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego los que hayamos quedado, que estemos vivos, dice, vamos a ser arrebatados. Aquí claramente dice esa palabra, arrebatados. Y el Señor nos va a transformar. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, es el cual va a transformar nuestro cuerpo de humillación a uno semejante al de Él, con el que resucitó. Por eso hablamos de que mucha gente, si no cree esto del arrebatamiento, lo más seguro es que no creen en la resurrección también, como el apóstol dice en el libro de Corintios capítulo 15, donde habla, uno de los capítulos más largos de toda la Biblia, donde explica claramente todo el capítulo, el apóstol lo dedica a la resurrección. Todo de cómo resucitan los muertos, que se entierra un cuerpo de humillación, un cuerpo débil, corrupto, dice, pero va a resucitar un cuerpo en poder, en gloria, como el del Señor Jesucristo. Y muchas personas no creen esto, pues entonces lo más seguro es que si no creen en el arrebatamiento, tampoco creen en la resurrección, porque aquí pues está claramente hablando de la resurrección. El Señor Jesucristo ya resucitó hace 2000 años con el cuerpo con el cual fue resucitado, pero sin tentaciones, sin debilidades, un cuerpo glorificado. Podía comer todavía, porque comió con los apóstoles, podía todavía hacer cosas como un ser humano, pero ya no está sujeto a debilidades, a tentaciones, a necesidades. Y es el mismo que dice que nos va a resucitar con un cuerpo semejante al de Él, para que podamos servirle. El asunto es no solamente porque
no lo merezcamos o nada por el estilo, porque yo no tenga nada que hacer, sino porque Dios quiere llevarnos al nivel que debemos de estar para servirle. Ese es el asunto. Y aquí el apóstol entonces está aclarando, entonces ya no hay ninguna duda de que los muertos resucitan y que el Señor va a venir, que va a cumplir su palabra. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Entonces ya está aclarado eso. En el capítulo 5, que es donde vamos a hablar después, ahora empieza a hablar de los tiempos y las ocasiones para que tengamos una buena idea de cuándo va a suceder esto. El día y la hora nadie lo sabe, pero podemos, a través de la palabra de Dios y de lo que vemos actualmente alrededor de nosotros, lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver más o menos en qué tiempo el Señor Jesucristo va a venir. El día y la hora nadie lo sabe, pero podemos y sobre todo vivir todo el tiempo listos, como si hoy fuera nuestro último día. Esa es una persona prudente, uno que dice, tal vez este sea mi último día, así que voy a vivir como Dios manda. Así que vamos a seguir estudiando esto hasta que terminemos y le esperamos que sea de bendición. Nos vemos hasta la próxima y que Dios lo bendiga. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.